Ahora vamos a otro tema porque a estas alturas ya para nadie es un misterio que la crisis eléctrica del país golpea a la ciudadanía en múltiples dimensiones. No solo afecta sus actividades diarias obligándolos a redefinir sus jornadas, trae consigo también problemas logísticos para el desarrollo de lo más básico como enviar a los hijos a la escuela. No se puede evidentemente trabajar con normalidad, hay pérdidas económicas por la quema o por el daño de electrodomésticos e incluso se debe terminar incurriendo en gastos no previstos en implementos pues para proteger estos bienes. Además, se termina pagando por servicios que no se reciben porque las empresas que los proveen tampoco tienen energía y dicen que no pueden hacer nada. Pero ¿realmente no se puede hacer nada y la ciudadanía debe cargar con el pago de valores por servicios que no obtiene a cambio? Vamos a profundizar en este tema con el doctor Rodrigo Varela, coordinador general de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Doctor Varela, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto estar aquí. Buenos días a la audiencia que escucha. Estas noticias son muy importantes y también el trabajo que realizamos desde la Defensoría del Pueblo justo en las preocupaciones que has mencionado. Doctor, empecemos por el servicio de telefonía celular. Resulta que se va la luz y se pierden los servicios contratados, desaparece la conectividad. Las empresas dicen no podemos hacer nada y la factura le llega al cliente como si se hubiera entregado el servicio, como si se hubiera respetado el contrato con el cliente. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, efectivamente, los cortes de energía traen consigo algunos problemas que está afrontando la población en general, la población que recibe los servicios tanto de electricidad como de otros servicios. Como lo has mencionado, en relación al servicio de telefonía, el servicio de internet, ha tenido ciertas repercusiones el hecho de que no se cuente con la energía eléctrica suficiente con los cortes de energía. Nosotros entendemos que desde la Agencia de Regulación y Control se emitió en algún momento una directriz para solucionar este tipo de intermitencias. Y esto se viene dando desde los cortes de energía anterior, donde la Defensoría del Pueblo ha tomado un rol muy importante. Habíamos exhortado ya para abril a la Agencia de Regulación y Control que se vea la forma de cómo garantizar los derechos de las personas usuarias a que el servicio realmente sea continuo. En ese sentido, le habíamos exhortado para que ellos puedan ver las formas incluso de compensación hacia las personas usuarias. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que hemos recibido de respuesta? Incluso lo hemos visto en algunos medios de comunicación, es que ellos indican que esto se trata de cuestiones de fuerza mayor. Sin embargo, es muy importante recordar de que las telecomunicaciones, así como la energía eléctrica, son sectores estratégicos. ¿Por qué son sectores estratégicos? Porque son servicios que son indispensables para la población, para el desarrollo de la población. Entonces, en ese sentido, es lo que se tiene que buscar alternativas que permitan garantizar los derechos de las personas. Las personas pueden reclamar hacia las mismas empresas por la intermitencia de estos servicios, pero también pueden acudir a la Agencia de Regulación y Control. ¿Qué es lo que estamos haciendo como Defensoría del Pueblo? También estamos convocando a la Agencia de Regulación y Control para tratar estos asuntos. Porque es muy importante, si bien la legislación prevé que las empresas puedan respaldarse por este tipo de emergencias que no son planificadas, estos hechos que les llaman de fuerza mayor, sin embargo, es necesario considerar que en el ámbito del respeto de los derechos de las personas, en este caso de las personas usuarias, que son derechos constitucionales, pero también por la responsabilidad social que tienen las empresas, deberían ver las mejores alternativas para poder compensar a las personas usuarias que están sufriendo por estas intermitencias. A ver, doctor, está clarísimo que se trata de una situación de fuerza mayor, no hay energía, hay cortes de 13, 14, 16 horas en determinados sectores del país. Evidentemente, estas empresas no pueden brindar el servicio, pero lo que no hace sentido es qué clase de ley o qué tipo de contrato es el que los ampara para que, pese a que no se brinde el servicio, que están obligados a darlo, pero hay una situación de fuerza mayor, bueno, pues ellos también se sienten que hay una fuerza mayor que los obliga a cobrar por ese servicio que no entregan. Y eso es lo que no cuadra.
Efectivamente, y por eso había manifestado anteriormente, las empresas tienen que ver en el ámbito del respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución, deben tomar las mejores alternativas para que no sean los usuarios y consumidores quienes únicamente sobrelleven estos impactos producidos por la crisis energética. Doctor, pero Es una responsabilidad. Pero eso es discrecional. ¿O tienen la obligación de tomar acciones para no terminar perjudicando a un cliente al que al final del día le están cobrando por un servicio que no le dieron? La Constitución y lo que se establece en la Constitución no es discrecional. Ahí se establece un artículo específico de que todas las personas, y esto incluye a las empresas que radican en el Ecuador, tienen que garantizar y respetar los derechos de la población. Sin embargo, entendemos que se trata de una crisis energética, pero ha sido recurrente. En el año, como había manifestado, nosotros le indicamos a la Agencia de Regulación y Control que se deben tomar acciones específicas. Y esto ya lo hicimos para el mes de abril. Dirigimos un oficio en ese sentido. Es necesario que la Agencia de Regulación y Control vaya emitiendo las medidas de política pública para que las empresas empiecen a responsabilizarse. Sin embargo, ¿hubo respuesta a ese requerimiento que ustedes le realizaron a la Agencia de Regulación? ¿O simplemente quedó en el trámite de presentar el documento y quedó pues en nada? Previo a contestar eso, quería terminar una idea anterior en relación a que por la responsabilidad social que tienen las empresas, ellos deben ver las mejores medidas para que sus servicios no presenten interrupciones. Como lo había manifestado inicialmente, la Agencia de Regulación y Control respalda su respuesta en el sentido de que se trata de hechos de fuerza mayor. O sea, se lava las manos. Sin embargo, en la respuesta que nosotros habíamos recibido en su momento, se había definido hacia las empresas que establezcan acciones específicas para garantizar los derechos de las personas. Y esto lo recibimos para el 4 de junio de este mismo año. Había definido acciones orientadas a que se garanticen los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Entendemos que en algunos casos ya se ha adoptado esta situación, que hay fuentes alternativas de energía en algunas de las antenas, no duran demasiado, por eso sí es necesario que revisen si es que estas medidas han sido efectivas para la actual crisis energética, para los actuales cortes de energía que han sido programados por las empresas públicas del servicio de electricidad. Entonces, siempre esto tiene que continuar analizándose. Y por eso es que nosotros vamos a convocar a la Agencia de Regulación y Control para ver cuáles son estas medidas que tienen que tomarse. Cabe destacar que este es un trabajo de incidencia que también lo hemos realizado no solamente con esta Agencia de Regulación y Control en telecomunicaciones, sino también con la Agencia de Regulación y de Electricidad, en el sentido de que los cortes de energía afectan también a los aparatos electrodomésticos que tiene la población. Y en ese sentido, ya en el 2023 nosotros habíamos iniciado una acción de incidencia para que el reglamento sea lo mayor óptimo y posiblemente más efectivo para que se pueda acudir a una reparación por los posibles daños que sufran los electrodomésticos de la población. En ese mismo sentido es lo que tiene que ir actuando la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y también las empresas de telecomunicaciones. Porque sí es necesario, como había manifestado, y esto lo reiteramos como Defensoría del Pueblo, el respeto a los derechos constitucionales, lo que establece el artículo 52 de la Constitución en relación a la continuidad de los servicios públicos, considerando que las telecomunicaciones también son un sector estratégico en el sentido de que no se debe parar su continuidad. Se deben ver las mejores acciones, aunque esto se trate de una crisis que es producto de fuerza mayor. Doctor, y lo que se evidencia es que las empresas están trabajando para evitar la sanción o el reclamo por parte del Estado ante el incumplimiento por motivos de fuerza mayor de aquellos servicios de provisión, pues de telefonía celular, de internet, en fin. Pero no hay nada en concreto para darle una respuesta al usuario, porque sí, no hay telefonía celular, no hay servicios de streaming, no hay servicios de internet, no hay nada. Y resulta que al no haber nada, pues el ciudadano como tal no tiene o no conoce a quién reclamar o qué es lo que debe hacer. Usted dice, se están revisando los procedimientos, se están revisando las reglamentaciones,
Pero, ok, hasta que eso se revise, el día de hoy, alguien a quien se le quemó un electrodoméstico, ¿qué hace? O sea, ¿a quién le responde por ello? Esa pregunta, Lenin, es la que siempre nos hemos realizado cuando suceden este tipo de cortes de energía, no solamente en el ámbito de la crisis energética. Por eso había manifestado para el año 2023, en mayo, nosotros logramos, producto de la incidencia, que la Agencia de Regulación en Electricidad emita una resolución para que todas las empresas cumplan este tipo de denuncias en relación a las posibles afectaciones que se hayan generado producto de los cortes de energía. Más tarde tenemos este contexto en el cual existen los cortes programados. Sin embargo, queda vigente esta resolución, que ¿qué es lo que permite? Que la población pueda acudir a las mismas empresas que brindan este servicio, poner su reclamo respecto a un electrodoméstico, un aparato, una computadora que se haya quemado por la suspensión del servicio eléctrico, y en ese sentido la empresa tiene que conocer esta solicitud, tratarla, verificar que efectivamente el daño no se haya producido por otra situación que sea ajena al servicio de electricidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la empresa puede determinar que fue por un mal uso, porque la dejó conectada toda la noche a la computadora, porque la refrigeradora ya había un daño, un desperfecto dentro de la casa que hizo alguna chispa que no se producía por el corte de energía. Pero si no hay estas causales, la empresa tiene que reponer y reparar este derecho de las personas que ha sido afectada en el momento en que se dañan estos electrodomésticos, que dejan de ser servibles, utilizables estos electrodomésticos. Tiene que la empresa responder por el valor de estos productos que hayan sido afectados. Incluso las empresas distribuidoras tienen la obligación, de acuerdo a esa resolución de la Agencia de Regulación, de contar con pólizas vigentes de responsabilidad civil por daños a terceros. Doctor, Esto es muy una importante. cosa es lo que dice la resolución y otra cosa es si efectivamente se cumple. Ustedes como Defensoría tienen un registro de cuántos reclamos de este tipo se han presentado y de cuántos de ellos han sido resueltos satisfactoriamente a favor del usuario. Nosotros hemos pedido a la Agencia de Regulación en Electricidad para que nos remita esa información. Lastimosamente, como se encuentra el ordenamiento jurídico, lo que exige es que la ciudadanía, la población acuda primero a las empresas, luego a la Agencia de Regulación y Control, luego se podría acudir a la Defensoría del Pueblo. Frente a esta problemática, el Defensor del Pueblo ha orientado a las delegaciones provinciales para que empiecen a recibir estas peticiones independientemente de que se vaya primero a la empresa. ¿Para qué? Con el objeto de que nosotros podamos establecer mesas técnicas con cada una de nuestras delegaciones provinciales y las empresas de electricidad que se encuentran en cada una de las provincias y poder ir solucionando este tipo de casos. Eso nos va a permitir generar las gestiones oficiosas necesarias que realmente protejan de manera efectiva y lo más pronto posible las quejas de la población. Eso es lo que nosotros tenemos previsto y está dispuesto a las delegaciones. Suena a que todo está por hacer y a que no hay hoy una manera efectiva de reclamar o de evitar el pago, de reclamar por un daño o de evitar el pago de un servicio que no se recibe. Como había mencionado, la reglamentación está ahí, las empresas tienen la obligación de recibir estos reclamos. Nosotros, para coadyuvar al reclamo de la población, el Defensor del Pueblo ha dispuesto esta directriz hacia las delegaciones provinciales en las cuales estamos realizando las mesas técnicas de trabajo con cada una de las empresas. Es una cuestión que también en la delegación de Guayas ya se venía implementando desde hace algunos años. No es una cuestión nueva. Incluso para el mes de junio ya se hizo una disposición en este sentido para aquellos usuarios afectados por la empresa CENEL en las provincias de la costa, donde habíamos recibido sobre todo las denuncias que nos llegan también desde la Asamblea Nacional, desde la misma población, en el sentido del alto costo de las planillas. Son cuestiones que tienen que irse resolviendo y la Defensoría del Pueblo está presta en ese sentido a continuar las acciones específicas para proteger los derechos de la población. Rodrigo Varela, Coordinador General de la Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.
Lenin, muchas gracias y gracias por brindarnos este espacio en el que podemos llegar a la población y manifestarle cuáles son las acciones que como Defensoría del Pueblo seguimos implementando para la protección efectiva de sus derechos. Muchas gracias.